Buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera mesa. En este caso, sobre buenas prácticas en ciudades. Me presento en primer lugar. Soy Sara Romero, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, en el área de Ingeniería de Organización. Y tengo la suerte de moderar esta mesa con referentes y además amigos que han aceptado la invitación de Sergio. Muchísimas gracias por la organización. Así que paso a presentaros y luego os voy dando turno para exponer. En primer lugar, presento a Julio Lumbreras. Eres doctor ingeniero industrial, experto en calidad del aire y además coordinas la plataforma de CITES 2030 que persigue ayudar a ciudades españolas a conseguir la neutralidad climática. Muchas gracias por venir, Julio. Después, Juan Azcárate, eres subdirector general de Energía y Cambio Climático en el Ayuntamiento de Madrid y, además, una curiosidad, Juan, eres el primer funcionario que en el Ayuntamiento de Madrid tiene una posición de cambio climático, de acción climática. Así que muchas gracias por estar aquí hoy también. No es por mayor. No es por mayor, se lo aseguro yo. Y por último, Rodrigo Urbano, eres urbanista y experto en desarrollo urbano sostenible con trayectoria laboral tanto en Chile como en Europa. Bienvenidos los tres. Y siguiendo este orden, Rodrigo, Juan y Julio, os voy a ir dando palabra. Así que cuando quieras, Rodrigo, puedes empezar. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rodrigo Urbano Ganora y soy el coordinador del área Ciudades del Observatorio de Acción Climática. Hoy tengo el placer de presentarles los principales hallazgos del informe de liderazgos de ciudades españolas hacia la neutralidad climática, buenas prácticas a 2024. Quiero decir además que es un honor estar aquí y doy las gracias por la oportunidad. Este informe, que supera las 120 páginas, es el resultado de un extenso proceso de análisis iniciado con una consulta pública a diversos expertos, con el objetivo de identificar las prioridades a considerar al evaluar la acción climática. A diferencia de las metodologías que hemos desarrollado y expuestos hoy aquí por la mañana para empresas u organismos públicos, que son estructuras cerradas con contabilidades definidas y actividades concretas, una ciudad, por el contrario, representa un sistema abierto, complejo y dinámico, lo que exige un enfoque metodológico específico y adaptado a su realidad. Las ciudades son el lugar donde en gran parte se ganará o se perderá la batalla climática, como dijo el secretario general de Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de Alcaldes del año 2019. Las ciudades juegan un papel crítico en la lucha contra el cambio climático. De este modo, la mayoría de las ciudades del mundo han orientado sus estrategias hacia la neutralidad climática, desarrollando planes, programas y proyectos con el propósito de reducir sus emisiones, avanzar hacia modelos más sostenibles y optimizar el uso de sus recursos naturales. Una ciudad es un espacio habitado y dinámico, casi orgánico podríamos decir, donde las personas conviven, se relacionan y desarrollan actividades económicas, sociales y culturales. Desde una perspectiva sostenible, una ciudad debe buscar armonizar el crecimiento urbano con el respeto al entorno natural, promoviendo una planificación responsable, el uso eficiente de los recursos y la calidad de vida de sus habitantes, siempre en equilibrio con el medio ambiente. Pues bien, el informe plasma la respuesta a la pregunta de ¿qué hacen las ciudades líderes españolas para enfrentarse a este desafío global? Se analiza el liderazgo climático de 7 ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Todas ellas seleccionadas de entre 100 ciudades por la Unión Europea para integrar la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030.
La metodología que hemos aplicado fue elaborada por un grupo multidisciplinario de expertos de distintas nacionalidades, quienes definieron en conjunto los ámbitos claves a analizar en las ciudades, así como la viabilidad de los datos disponibles. El objetivo principal fue evaluar de manera rigurosa qué están haciendo las ciudades frente al cambio climático. Como resultado de este trabajo, se concluyó que la metodología más adecuada era un ciclo de gestión continua de la acción climática, que permitiera una revisión anual y facilitara a las ciudades mejorar progresivamente sus acciones. Aquí les presento el ciclo de gestión de la acción climática, una metodología diseñada para evaluar y mejorar la respuesta de las ciudades frente al cambio climático, de manera continua y estructurada. Como pueden ver, el ciclo se compone de 6 fases principales, cada una con metas específicas que permiten guiar la acción climática local de forma coherente y medible. La primera fase es la concienciación. Todo comienza con generar conciencia y movilizar a la ciudadanía como actor clave en el cambio. La fase 2 es la medición. En esta fase se cuantifican los impactos. Sin datos no hay gestión efectiva. 3. Mitigación. Aquí abordamos la reducción de emisiones de diferentes ángulos. Son acciones concretas para frenar el avance del cambio climático. 4. Adaptación. En paralelo, trabajamos en la capacidad de nuestras ciudades para adaptarse a los efectos del cambio climático ya en curso. 5. Cooperación. Porque ningún esfuerzo climático es sostenible sin la colaboración entre actores locales, nacionales e internacionales. Y por último, la fase de verificación, que consiste en revisar los avances mediante registros, permitiendo cerrar el ciclo, aprender y volver a empezar con mejor información y mayor capacidad. De esta forma, cada fase hemos determinado ciertas metas. En la primera fase hemos determinado la meta de participación y educación ambiental. En la fase 2, la medición de la huella de carbono y la monitorización de la calidad del aire. Luego, en la fase 3, hemos determinado la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión de residuos y, en la fase 4, la resiliencia urbana. En la fase 5, los pactos y alianzas, y en la fase 6, la verificación por registros. Este ciclo contempla 27 indicadores en total que permiten hacer un seguimiento detallado y objetivo del desempeño climático de cada ciudad. Ahora revisaremos este ciclo detalladamente. La fase 1 corresponde a la concienciación, donde hemos definido la meta 1, que llamamos participación y educación ambiental, la cual está compuesta por 3 indicadores: convocatorias de ayuda para educación ambiental, programas de educación ambiental, presupuestos participativos. Madrid y Valencia destacan por contar con programas activos bien estructurados. Vitoria-Gasteiz también muestra una estrategia sólida en educación ambiental. Zaragoza es la única ciudad que presenta para el año 2023 en estudio presupuestos participativos. En la fase 2 de medición, dentro del ciclo de gestión, en esta fase hemos determinado la meta 2, que analiza la huella de carbono en base a 3 indicadores: rigor en los alcances evaluados, transparencia en datos de la actividad y factores de emisión, y definición de límites. Sevilla y Madrid lideran esta meta gracias a inventarios actualizados y accesibles. Valladolid y Barcelona también presentan avances, pero con margen para mejorar en la cobertura de emisiones indirectas, alcance 3. Vitoria-Gasteiz tiene pendiente publicar resultados recientes. Aún en la fase 2 tenemos la meta 3, monitorización de la calidad del aire, que contiene solo un indicador: la calidad y cobertura de la medición de la calidad del aire. Todas las ciudades cuentan con estaciones de monitoreo, aunque con distintos niveles de cobertura poblacional y frecuencia. En función de la calidad del muestreo y del radio de cobertura de la población, este indicador refleja los resultados en pantalla. Para entender mejor la aplicación de este indicador, se muestra el caso de la ciudad de Madrid, donde se observa que hay zonas densamente pobladas que carecen de una cobertura adecuada en la medición de la calidad del aire. Sin embargo, destaca la estación ubicada en el distrito centro, que es
la que mejor cumple con los criterios del índice, ya que mide los 5 contaminantes establecidos y lo hace con una frecuencia horaria. Esto resalta tanto la calidad de esa estación como la necesidad de ampliar una red de monitoreo más homogénea en toda la ciudad. Extremos del distrito de Vicálvaro, San Blas, Villaverde, Hortaleza, Fuencarral, El Pardo presentan una baja densidad de estaciones y, por lo tanto, un nivel de servicio muy bajo. Llegamos a la fase 3 de mitigación y la meta 4, reducción de emisiones con un indicador. Estrategia de reducción de emisiones que tengan las ciudades. Vitoria-Gasteiz y Madrid muestran un enfoque estructurado con objetivos claros y actualizaciones frecuentes. Barcelona y Valencia también tienen planes ambiciosos, aunque con menor grado de detalle. Las otras ciudades aún deben reforzar sus estrategias para cumplir metas de neutralidad. En la misma fase de mitigación, pero en la meta 5, hemos determinado la eficiencia energética con 2 indicadores. El autoconsumo eléctrico, que significa sencillamente la instalación de energía fotovoltaica en los límites del municipio con relación a sus habitantes, y por otro lado se ha creado el indicador de la compacidad urbana, que se obtiene relacionando la superficie construida con el área urbana. Valladolid destaca en potencia instalada de energía fotovoltaica, mientras que Barcelona y Valencia lideran en compacidad urbana, lo cual favorece un uso más eficiente del suelo y la energía. Mitigación. Dentro de la fase de mitigación abordamos ahora la meta 6, que es la que cuenta con el mayor número de indicadores y se centra en evaluar qué están haciendo las ciudades en materia de movilidad sostenible. Esta meta se analiza a través de 6 indicadores clave. Reparto modal sostenible, se explicará este indicador más adelante. Zonas de bajas de emisión, considerando su existencia y el nivel de restricciones aplicadas. Parque automotriz sostenible, medido por la proporción de vehículos eléctricos o híbridos respecto al total del parque automotor. 4. Infraestructura ciclista, en términos de extensión y calidad. 5. Estaciones de carga eléctrica, calculadas como el número de electrolineras por cada 10.000 turismos matriculados. 6. Nivel de servicio de transporte público. Nos detendremos en este último indicador más adelante también para explicarlo mejor. En cuanto a los resultados, Madrid, Barcelona y Vitoria-Gasteiz se posicionan como referentes en esta área, gracias a su impulso al transporte público, la implementación de zonas de bajas emisiones y el fomento de vehículos sostenibles. Destaca especialmente Barcelona como la mejor evaluada. Por otro lado, Zaragoza y Sevilla presentan importantes desafíos, particularmente en el desarrollo de infraestructura ciclista y la calidad del transporte colectivo. Reparto modal. El indicador del reparto modal se ha calculado evaluando la proporción entre el transporte público más los modos activos, es decir, bicicleta y peatón, en relación con el uso del coche privado. Los resultados dan una clara ventaja a la ciudad de Barcelona, donde el 67% de los traslados dentro de la ciudad son activos, es decir, se emplea la bicicleta o se va caminando. Además, es la ciudad que presenta el menor porcentaje de transporte privado motorizado. A su vez, Sevilla es la ciudad que soporta mayor peso del transporte privado motorizado, un 54%, junto a una muy escasa oferta de transporte público, 10%. A su vez, la ciudad de Madrid es la que ofrece un mayor porcentaje de oferta en transporte público de todas las ciudades analizadas. El indicador del nivel de servicio de transporte público tiene como objetivo determinar qué porcentaje de población está cubierta por una red óptima de transporte público. Para ello se ha desarrollado una metodología que tiene en cuenta la densidad de la población, la calidad del servicio al transporte público evaluada según la frecuencia y modo de transporte y la proximidad de accesos a las paradas. De nuevo, aquí mostramos el ejemplo de la ciudad de Madrid, donde la mayor parte del municipio presenta un nivel de servicio alto o muy alto en transporte público, especialmente en los distritos centrales, donde predominan las zonas con calificación A y B. Esto refleja una red densa con buena frecuencia y accesibilidad. Se identifican diversas zonas periféricas con nivel de servicios deficientes o muy bajo, especialmente el distrito de Latina, Carabanchel y Carabanchel Alto, extremo sur de Puente de Vallecas y parte de Villa de Vallecas.
algunos sectores del norte de Hortaleza y el este de San Blas. Varias de estas zonas están marcadas con un patrón de puntos negros, lo que indica que no alcanzan el nivel mínimo requerido según su densidad poblacional. En el círculo rojo de la izquierda vemos el caso de Usera, una nueva obra que está en construcción de la línea 11 y que vendría a solucionar las zonas más grandes con más deficiencia en ese lugar. El área que vemos a la derecha del mapa corresponde a Vallecas, una zona que refleja claramente las carencias en el servicio del transporte público. Esto se debe en parte a que nunca se llevó a cabo la proyectada ampliación de la línea 8 del metro y a ello se suma la baja frecuencia del servicio de cercanía, lo que agrava aún más las dificultades de movilidad de sus habitantes. Siguiendo en la fase de la mitigación, que es la que tiene más metas, tenemos la meta 7, que es la de gestión de residuos y vertidos. Esta meta tiene 3 indicadores. Gestión de residuos sólidos, urbano, recogida selectiva y depuración de agua. Barcelona y Vitoria-Gasteiz son las ciudades que tienen un mejor desempeño en la sumatoria de esta área. En la diapositiva que está ahora en pantalla, vemos que uno de los componentes claves de esta meta es la depuración de agua y cada círculo representa una planta depuradora cuyo tamaño indica su capacidad y cuyo color refleja la calidad del servicio. Verde para depuración correcta, rosado para sobrecarga y rojo para incumplimiento de la normativa. Podemos observar que ciudades como Madrid, Zaragoza y Sevilla cuentan con una red sólida de depuradoras funcionando adecuadamente. En cambio, en Barcelona, Valladolid y Valencia se identifican algunas plantas con problemas de sobrecarga o incluso incumplimiento, lo que indica la necesidad de inversión o actualización en sus infraestructuras. Adaptación. En esta fase de la adaptación al cambio climático tenemos la meta 8 sobre la resiliencia urbana. Esta meta involucra 3 indicadores: nivel de servicio de zonas verdes, que explicaremos más adelante, plan de acción contra emergencias climáticas, nivel de impermeabilidad del suelo urbano. Vitoria-Gasteiz lidera por su planificación verde y capacidad de adaptación. Madrid y Valladolid también presentan buenos niveles. Sevilla, Barcelona y Valencia muestran rezago, especialmente en cobertura de zonas verdes y planes ante eventos climáticos extremos. A continuación veremos cómo se ha analizado el nivel de servicios de áreas verdes. Cada sección censal está evaluada en función de la accesibilidad, proximidad y superficie útil de espacios verdes. Observamos que gran parte del municipio, especialmente en las zonas centro y sur, aparece en tonos marrones y rosados, lo que indica un nivel de servicio bajo o muy bajo, categoría D y E, además de un gran número de secciones con puntos negros, que representan zonas que no cumplen los mínimos esperados según su densidad de población. Un caso llamativo se encuentra en el noroeste de la ciudad, donde aparece señalado con un círculo rojo. A pesar de estar junto al Gran Parque Juan Carlos I, la población circundante no accede fácilmente a él, debido a la falta de conexión provocada por la presencia de la M40, que actúa como una barrera física entre el parque y los barrios colindantes. En resumen, aunque Madrid cuenta con amplias áreas verdes, la distribución y accesibilidad son desiguales, lo que limita su función como infraestructura de resiliencia frente al cambio climático. Cabe señalar que para esta metodología hemos aplicado criterios muy exigentes basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para garantizar una comparación rigurosa entre ciudades. Cooperación. La quinta fase. En esta fase tenemos la meta de pactos y alianzas con 2 indicadores: pactos y alianzas nacionales, pactos y alianzas internacionales. Vitoria-Gasteiz lidera esta meta con amplia participación en redes y acuerdos internacionales. Barcelona, Valencia y Zaragoza también están bien posicionadas. Madrid figura más rezagada en este aspecto de cooperación. Por último,
presentamos la fase 10 de la verificación, en la cual se presenta la última meta, la 10, verificación por registro, que se compone de 3 indicadores: inscripción en el registro de huella de carbono, inscripción en el Carbon Disclosure Project e inscripción en el Pacto de Alcaldes. Madrid y Barcelona destacan por su transparencia y registro en plataformas nacionales e internacionales. Sevilla y Valencia muestran menos actividad en verificación formal de sus acciones climáticas. Bueno, ¿y cuáles son los resultados finales de este análisis? Lo vemos en pantalla, sumando todas las metas que hemos promediado. Estos serían los resultados finales y el ranking de ciudades para este análisis se da a Madrid un 6,79, a Barcelona un 6,77, Vitoria-Gasteiz 6,54, Valencia 6,05, Zaragoza 5,41, Valladolid 5,38, Sevilla 4,83. Aunque hay diferencias, todas las ciudades demuestran un liderazgo notable y ofrecen ejemplos valiosos de acción climática. ¿Qué conclusiones podemos tomar de estos análisis? En primer lugar, que no es un informe de ganadores y perdedores. Lo importante es medir progresos y compartir buenas prácticas. Lo segundo, que la acción climática no es exclusiva de las grandes ciudades. La metodología del índice es replicable y adaptable, lo cual abre la puerta a una evaluación sistemática a nivel nacional. Y por último, se trata de una metodología susceptible de mejora, a lo que pueden incorporarse nuevos indicadores conforme se dispongan de más datos. Porque todos somos parte del problema, pero también parte de la solución. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este detalladísimo análisis comparativo. Y te doy la palabra, Juan, para tu exposición. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todo el equipo del Observatorio de Acción Climática. La verdad es que nos encanta que nos escudriñen, aunque esta vez hemos salido bien, a veces en otras no, pero es muy interesante toda la información que sacamos de los análisis. Cuando hablaban de buenas prácticas, bueno, muchos se ha comentado y lo habéis comentado ya, pero de lo que podíamos estar quizás más orgullosos en la ciudad de Madrid, o por lo menos yo lo siento así, es en la parte esta que hablabais de medición y transparencia. Creo que es una obligación la primera obligación, la segunda es desde luego la acción, pero la primera obligación que tenemos es de analizar, diagnosticar y ser transparentes con los datos, porque las administraciones públicas y especialmente las administraciones locales tenemos acceso a una enorme cantidad de datos y tenemos la obligación no solo de hacer una rendición de cuentas con nuestros ciudadanos y con todos los actores urbanos, sino que podemos poner a disposición de la academia y así lo intentamos hacer a través de datos abiertos, tener toda esa información para que se siga investigando y que se puedan hacer este tipo de análisis, porque lo que es interesante quizás aquí también, que para hacer este observatorio no os habéis basado en una encuesta, es decir, son datos que el Ayuntamiento de Madrid ya estaba reflejando y ya permitía este análisis, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hablar del inventario de emisiones, cuando estamos hablando de acción climática, nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y de emisiones contaminantes. Aquí ya voy introduciendo también uno de los que nos parece una buena práctica municipal, unir los dos desafíos, calidad del aire y cambio climático, como los dos principales desafíos ambientales a los que nos enfrentamos, ¿no? Como especie y, desde luego, desde las grandes ciudades. Esta unión hace que tengamos un solo inventario, tenemos la misma fuente de datos, tenemos una metodología homogénea y eso, bueno, pues también nos permite introducir políticas que también son
que digamos van abordando estos dos retos, la calidad del aire y el cambio climático. Aquí también, por eso nos gustó, fue quizás una sorpresa, no, pero bueno, que no siempre lo vemos, que una de las metas que incluíais en el observatorio es calidad del aire. Y en ese sentido, bueno, aunque el indicador de la distribución de estaciones en Madrid no se hace por distribución de población, ya lo podríamos discutir, se hace por lo que nos exige la legislación europea en cuanto al sistema de monitorización en grandes urbes, con zonas, estaciones de tráfico, estaciones de fondo. Madrid supera lo exigido en la normativa, tanto en sensores como en estaciones, pero bueno, al margen de detalles técnicos o de cómo se evalúa, lo que sí estamos es muy orgullosos de tener esa red de monitorización de calidad del aire y tener esos datos en bruto, directamente en la web municipal. Directamente están allí, luego ya se curan, se vigilan, se registran o si ha habido algún error se matizan. Pero los datos salen directamente y tenemos, por tanto, esa oportunidad. En esta unión de calidad del aire y cambio climático, yo creo que también un poco va surgiendo de cara a futuro. Posiblemente desde cambio climático tenemos una enorme esperanza que la nueva directiva de calidad del aire va a hacer más por el cambio climático que muchas políticas de acción climática a nivel europeo. Pasar de 40 microgramos metro cúbico de óxidos de nitrógeno a 20 microgramos en 2030 va a exigir reducir la combustión en las ciudades a unos niveles, si queremos cumplir. Ahora que ya estamos cumpliendo los niveles actuales, queremos seguir esa senda y apretar para cumplir los siguientes. Pero esa unión, esa nueva exigencia en calidad del aire, tiene una sola respuesta: reducir la combustión en la ciudad. Y si reducimos la combustión en la ciudad, las emisiones directas de gases de efecto invernadero, que son sobre las que podemos actuar las administraciones locales, van a descender de una forma paralela, ¿no? Los óxidos de nitrógeno y el CO2 vienen de los mismos procesos a nivel local. Con lo que esta unión de políticas que en el ayuntamiento, que al principio no fue fácil incluso internamente decir que el plan A en su momento, calidad del aire y cambio climático, estuviera unido. No, son cosas distintas. Son cosas distintas, sí, pero debemos ir juntos. Y yo creo que nos va dando la razón otras ciudades y otras políticas que incluso a nivel europeo, grandes de los problemas que hemos tenido es que había direcciones, ¿no?, o direcciones generales distintas y a veces las políticas eran muy difícil explicar a un ciudadano español que le dabas un impuesto de matriculación o le exonerabas del impuesto de matriculación por tener un diésel, cuando luego en la ciudad le decíamos que teníamos más problemas para dejarle entrar. La coherencia en las políticas también es algo, creo que es muy importante. Por tanto, el inventario de emisiones que hacemos, además, con la Universidad Politécnica de Madrid, con otro equipo, no con el equipo responsable del observatorio, pero con un equipo de la UPM, es uno de nuestros buques insignia y del que estamos más orgullosos, en el que pues podemos ver la evolución, podemos poner negro sobre blanco si esas políticas, si esos objetivos. Ahí tenemos que, en la gráfica se ve claramente la tendencia desde 2005 es satisfactoria. Es verdad que esas bajadas de 2020 pues vienen por lo que vienen, no vienen por una acción voluntaria, vienen por una reducción brutal de la movilidad en pandemia e incluso de toda la parte de emisiones que Madrid como ciudad se suma en sentido de operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto. Es decir, cuando la movilidad se para, las emisiones directas se desploman, lógicamente. No queremos llegar a eso, pero sí es un poco, vamos a ser optimistas que post-pandemia las emisiones no llegan a los mismos niveles, ¿no? Igual que la post-crisis del 2008 no nos llevó a recuperar. Ese desacoplamiento entre actividad y emisiones, pues gracias a inventarios rigurosos, contrastados y mantenidos en el tiempo, creo que es la principal base. Y por otro lado, como decía, la transparencia. Estamos en el Carbon Disclosure Project, somos
solo hay un 15% de ciudades obtienen la calificación A en cuanto a transparencia y en España únicamente Barcelona y Madrid estamos con ese reconocimiento. Por un lado, pues para mí creo que es una parte importante poner a disposición, ya digo, de los ciudadanos y de la academia todos los datos que tenemos. Incluso de estudios, estudio de parque circulante, las fuentes emisoras. Nos gustaría hacerlo anualmente, ahora estamos haciéndolo cada 2 años. Hacemos durante 10 días una lectura de matrículas, de lo que realmente circula, porque muchas veces las emisiones pensamos que en el parque de los coches que hay en Madrid, pero es que los coches que circulan en Madrid no están registrados en Madrid en más de un 50%. Entonces, queremos saber qué es lo que está ocurriendo, cuáles son esas fuentes difusas y más ahora que entramos en una fase también europea en que las fuentes difusas vamos a tener que contabilizarlas y pagar por ellas, ¿no? En ese sentido, pues el parque circulante hace que Madrid en 10 días haga más de 90 millones de lecturas en cámaras de la M30, cámaras de M40 en colaboración con DGT y bueno, pues están ahí en formato Excel para cualquier, digamos, investigador o cualquier interesado, ¿no? La segunda bloque sería un poco los compromisos y políticas y dejarlos escritos, dejarlos por aprobados, pero a la vez en documentos que no sean de alguna manera inamovibles. En ese sentido, los 2 aspectos, la mitigación y la adaptación, estos 2 documentos, la hoja de ruta hacia la neutralidad climática y las acciones para la adaptación climática de la Ciudad de Madrid, son documentos revisables. Por eso, bueno, justo en esta foto no se ve, pero solemos poner revisión 2024. Vamos introduciendo la última revisión, por ejemplo, nuestra hoja de ruta fue a llevar la dimensión social, llevar los temas de vulnerabilidad, evitar hacer más daño a veces con políticas climáticas. Entonces, esas revisiones, bien sean de carácter tecnológico o de carácter social, pues con documentos que sean vivos, pero a la vez tengan el soporte político y estén en la agenda política. Y nos encanta cada vez que nuestro alcalde habla de la hoja de ruta, que hemos conseguido que hable bastante de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, con lo que en eso encantados. Y por último, y en eso sí estoy más triste de estar en esta meta más con una puntuación más baja, porque son los pactos y las alianzas. Nosotros intentamos establecer pactos y alianzas con todos los que podemos en la medida de que nuestros recursos lo permiten. Hay una acción más intramunicipal de pactos y alianzas, podemos llamar incluso de romper silos dentro de la Administración. Trabajamos con distintos equipos, trabajamos últimamente con la nueva estrategia, con Sueña Madrid, la nueva estrategia urbana, en la que hay mesa de neutralidad climática. Para nosotros es un éxito. Digamos, es una pequeña red de funcionarios de lo que llamamos el Grupo Clima, que trabajamos con Matadero Madrid en un nuevo relato de acción climática o con presupuestos, que por primera vez los presupuestos municipales llevaban un anexo sobre impacto climático y queremos seguir trabajando con ellos y aprender un poco en lo que significa presupuesto climático. Y a nivel de proyectos colaborativos, pues fomentar la innovación. No me voy a entrar en misión y CTS, que seguro que Julio nos va a contar mucho mejor, pero desde que hemos trabajado con equipos, tenemos 3 convenios de innovación climática con las 3 universidades que tienen campus importantes en Madrid, con la Autónoma, con la Politécnica y con la Complutense. Trabajamos en proyectos colaborativos con otros actores a través de los proyectos de innovación y de investigación de Horizon Europe y bueno, trabajamos en redes como la misión que vamos a ver ahora, con C40, con el Pacto de Alcaldes, como se ha comentado. O sea, que en eso estamos mirando bien cómo medimos para que en el propio observatorio mejorar esta nota, que nos parece fundamental. Nada más, muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, a ti por esa visión desde una administración municipal y le doy la palabra a Julio para su exposición. Muy bien, muchas gracias. Y antes, mientras se va cargando la presentación, gracias al Observatorio por la invitación también y por poder estar aquí compartiendo mesa con 2 personas que nos han inspirado también tanto y contado cosas interesantes. Y ahora yo, en el poco tiempo que tenemos, pues había traído una presentación, pero creo que voy a cambiar un poco porque a la luz de lo que se ha hablado antes, yo creo que
Ya después de la presentación del informe se ve que esto del cambio climático y de conseguir la acción climática urbana es imprescindible, como se ha mencionado por la frase del secretario general de Naciones Unidas, pero a la vez es muy complejo, ¿verdad? Y además es multifacético. Hay muchos temas que abordar. El propio Juan también ha comentado incluso la conexión con la calidad del aire también, incluso cómo el cambio climático no solo es la mitigación, que es lo que casi más solemos pensar desde el ámbito municipal, sino también la adaptación. Entonces, creo que lo que se pone de manifiesto es lo complejo y difícil que es conseguir una acción climática que sea realmente, que tenga impacto y que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que es al final para lo que todos estamos aquí. Y cuando hablamos de acción climática lo que hablamos es de reducir emisiones y de adaptarnos, pero no porque sí, sino porque creemos que además con eso se generan oportunidades, la calidad de vida de la gente mejora y tenemos unas ciudades mucho más habitables, más seguras, más verdes, más amigables, y eso es un poco por lo que estamos todos aquí, ¿no? Entonces, como eso es muy difícil, pues yo creo que lo que es interesante es pensar cómo podemos hacerlo, ¿no? No tanto qué es lo que hay que hacer, que yo creo que todo, y además con la lista de indicadores que ha ido mencionando, pues ahí se ve, pues habría que bajar todos o subir en los resultados de todo eso, pero lo difícil es cómo hacemos eso, ¿no? Y yo creo que el foco que quiero yo poner hoy, a la luz de las presentaciones anteriores, es que a una ciudad, por muy interesada que esté, como Madrid, como ha demostrado Juan, en hacer esa acción climática, es muy difícil hacerlo solo. Es muy difícil que la ciudad lo haga sola en varios sentidos. Es muy difícil que lo haga sola porque nadie ha hablado de qué porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero están al alcance de la mano del municipio, de la corporación municipal, digamos, lo que Juan tiene en su subdirección como responsabilidades. Y la media de Europa es el 15%. Es decir, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en una ciudad no dependen del ayuntamiento. Por tanto, por mucho que pudiera hacer, el ayuntamiento no va a hacer realmente una acción climática potente si va solo. Y, por tanto, hay que incorporar a otros actores, hay que incorporar al sector privado y hay que incorporar a la ciudadanía. Entonces, si queréis llamar, el sector privado general. Pero ¿cómo se hace eso? Y, además, los objetivos son tan ambiciosos que, en mi opinión, tampoco una ciudad puede ir sola. Si no se empieza a trabajar entre ciudades, si no se empieza a colaborar más unas ciudades con otras, pues no vamos a avanzar. Y yo creo que las ciudades tienen que empezar a dejar de competir entre ellas y empezar a colaborar o a cooperar un poquito más. Y entonces eso, que yo creo que probablemente hasta estemos todos de acuerdo, incluso en los momentos de crispación que vivimos en este país, pues lo que es difícil es cómo hacerlo, ¿no? Y entonces yo lo que voy a enseñar en 5 minutos es una iniciativa que ya se ha mencionado y que lo que pretende es precisamente eso. Precisamente lo que pretende es que las ciudades no vayan, mejor dicho, los municipios o las corporaciones municipales no vayan solos en la lucha contra el cambio climático, sino que vayan con otros actores y con otras ciudades. Y esa es la misión europea de ciudades y, en particular, la plataforma española. Entonces, me voy a saltar todo lo que veníamos diciendo de la importancia de las ciudades, etcétera, porque ya lo sabemos todos. Y la misión que ha mencionado también Rodrigo antes es una iniciativa europea que lo que pretende es que al menos haya 100 ciudades en Europa climáticamente neutras antes de 2030 y que eso se convierta en eje transformador de Europa y atraiga a más ciudades. Aquí están las 100 ciudades, entre ellas las 7 que ha mencionado Rodrigo antes. Y lo que se centra la misión no tanto es en poner un objetivo muy ambicioso, que realmente alcanzar la neutralidad climática en 2030 pues es prácticamente imposible, sino sobre todo en cómo hacerlo, por lo que decía antes. Y aquí lo que quiero destacar son dos cosas, que es que lo que se ha creado es una plataforma de la misión, que es un espacio donde las 100 ciudades trabajan juntas, que se llama Net Zero Cities, y donde, de alguna manera, comparten buenas y malas prácticas. Yo creo que es importante empezar a hablar de las malas prácticas también para aprender de los errores y no solo presentar las buenas prácticas, y donde las ciudades, además de aprender entre ellas, pues se relacionan, establecen lazos y empiezan a trabajar juntas. Y luego, el otro instrumento principal es que las ciudades tienen que desarrollar
una cosa que en inglés se llama Climate City Contract, que en castellano lo hemos traducido a acuerdos climáticos porque no es un contrato legal vinculante, sino es un acuerdo de ciudad. Es lo mismo de antes. No es un acuerdo que la municipalidad, el alcalde firma como alcalde, que además si mañana es otro alcalde, pues a lo mejor se iría abajo, sino es un acuerdo de ciudad, donde la ciudad se compromete con todos sus otros actores, con la academia, con los actores privados, a hacer ese proceso de transformación urbana. Y esos son los dos principales elementos. Cuando cada ciudad tiene un acuerdo climático con suficiente calidad, la Comisión Europea da a esa ciudad la etiqueta misión, que es lo que ya Madrid, como ha presentado antes Juan en una transparencia, pues ya recibió hace 2 años. Y esa es la iniciativa europea donde están las 100 ciudades, pero como decíamos antes, que nos damos cuenta que esto nadie lo puede hacer solo, pues creemos que hay que aterrizar la colaboración no solo en Europa, sino en el contexto de cada Estado miembro, porque en la práctica todos habéis participado probablemente en muchos proyectos europeos entre ciudades y aunque es interesante aprender de otros y colaborar, la realidad es que luego es muy difícil llevar a la práctica iniciativas que han hecho otras ciudades porque tenemos primero un lenguaje distinto y a veces nos cuesta mucho comunicarnos con otras ciudades europeas por muy maravillosas que sean. Pero es que además tenemos una cultura distinta, un clima distinto y sobre todo una regulación y una fiscalidad que a veces es distinta. Y por tanto creemos que es muy importante trabajar en el ámbito estatal. Y por eso se creó con el impulso del Gobierno, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una plataforma española donde precisamente intentamos llevar a la práctica esto que acabamos de decir, que es una plataforma no es un espacio web, no es algo informático, es un espacio de colaboración. Es como si creáramos un edificio o un contexto donde las ciudades pueden pasar de competir a colaborar, como decíamos antes, y donde además atraemos a todos esos otros actores. Y esa es la plataforma nacional, en la que ahora mismo están, por supuesto, las 7 ciudades de la misión, porque es una plataforma en torno a la Misión Europea de Ciudades, pero tenemos otras 11 ciudades que tenéis ahí a la derecha, todas las demás. Prácticamente de todas las comunidades autónomas españolas. No voy a nombrar todas por si me dejo alguna y porque no perder más tiempo, pero ahí se ven las ciudades que están. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues al final, lo que decía antes, hacer práctico esa colaboración multiactor y también multinivel. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo incorporemos a los otros actores, sino que también la ciudad pueda facilitar un espacio para que pueda trabajar con las comunidades autónomas, diputaciones y con el Gobierno estatal y además con la Comisión Europea también. Y por eso, pues como podéis ver ahí, la plataforma que sería esa capa intermedia que está ahí, lo que hace es intentar conectar el trabajo local con el ámbito estatal y con el ámbito europeo, incorporando a los actores también en una escala nacional, que por supuesto las ciudades trabajan con sus actores locales de forma continuada, pero nosotros tenemos la posibilidad desde la plataforma de atraer actores que operan en todo el territorio estatal para poder apoyar a las ciudades. Y en particular, ¿cómo lo hacemos? Y ya con esto termino, pues lo que hacemos es tener un espacio en el que llevamos a la práctica esto de antes, fundamentalmente con 3 tipologías, entre comillas, de servicios, ¿no? O sea, lo que hacemos es, estamos al servicio para apoyar a las ciudades. Y lo que hacemos es, pues si queremos seguir el ejemplo de la metáfora de un edificio, queremos construir un edificio para que las ciudades trabajen juntas, ¿no? y colaboren todos los actores. Pues ese edificio tiene que tener lugares de encuentro, tiene que tener la cafetería, los pasillos, los espacios donde la gente se encuentra y eso es el primer nivel de servicio. Organizamos reuniones todas las semanas con las ciudades, los pobres aguantan viniendo 1 hora y media todos los lunes online y llevamos 150 reuniones o no sé cuántas, o 200 y siguen viniendo, lo cual es sorprendente. Entonces, tenemos esos espacios de encuentro entre ciudades y luego espacios de encuentro presenciales. Por ejemplo, dentro de un mes, del 14 al 16 de julio, tenemos nuestro encuentro anual en Santander, donde 150 o 200 personas de los ecosistemas de todas las ciudades, con ese espacio multiactor, se juntan a pensar cómo mejorar, aprender unos de otros y establecer esos lazos. Entonces, generamos espacios de encuentro, que eso es lo que hacen tradicionalmente también otras redes, ¿no? Eso no es nada novedoso. Luego, si seguimos la metáfora del edificio, tenemos
no solo los lugares de encuentro, los pasillos, la cafetería y tal, sino que tenemos que tener sitios de entrenamiento, ¿no? Puede haber un gimnasio o unas salas de formación o un espacio donde la gente adquiere las capacidades para poder trabajar. Y eso es lo que nosotros llamamos espacios de entrenamiento. Entonces, damos formación, entre comillas, es decir, un aprendizaje colectivo a través de metodologías muy variadas, ¿vale? Y fundamentalmente, como antes hemos dicho, que el eje central de la misión es elaborar esos acuerdos climáticos, no como un documento, sino como un proceso para poder trabajar interdepartamentalmente, para poder incorporar a otros actores, etcétera, pues desde la plataforma acompañamos y apoyamos a las ciudades en tener las capacidades para desarrollar ese acuerdo climático. Y ya pues podemos tener muchas cafeterías y muchas salas, pero si no trabajamos, mal andamos, ¿no? Y entonces lo que tenemos son espacios de oficinas, ¿no? Que es donde apoyamos a las ciudades en su trabajo. Y eso es lo que realmente es quizá más interesante de la plataforma, porque el ADN de la plataforma es que no acompañamos bilateralmente a cada ciudad. O sea, no decimos a Madrid, venga, trabajamos con vosotros. Madrid ya trabaja con la UPM en unas cosas o con otros actores, sino lo que hacemos es crear un espacio de colaboración donde las ciudades trabajan juntas en sus retos. Y entonces lo que hacemos es crear o ayudar a crear lo que llamamos programas multiciudad. Es decir, las ciudades se plantean un reto y se ponen a trabajar juntas y les acompañamos y apoyamos en ese proceso. Uno de los primeros programas que han desarrollado es el de rehabilitación masiva de viviendas y entonces las ciudades están trabajando juntas en multiplicar por 10 la tasa de rehabilitación de sus ciudades. Y eso lo hacen bajo el paraguas además de un proyecto europeo que se llama Urban New y que está la Unión Europea dentro de la misión financiando ese trabajo colaborativo. Entonces las ciudades, en lugar de decir voy por mi cuenta a rehabilitar, pues empiezan a trabajar juntas para tener escala, atraer más fácilmente la inversión privada, poder desarrollar nuevos instrumentos financieros juntos, por ejemplo, y abordar los retos que haya de la de la rehabilitación juntos, colaborativamente, incluso haciendo esa gobernanza multinivel, incorporando juntos, que es lo que estamos empezando a hacer ahora, a las comunidades autónomas, al gobierno estatal, etcétera. Por tanto, al final, ese es el espacio, y perdón que me he pasado un minuto, y gracias por la atención. Nada de disculpas, Julio. Muchísimas gracias por ese trabajo colaborativo intenso que lleváis a cabo y muchísimas gracias a las tres visiones porque me han parecido súper interesantes y muy complementarias. Tenemos un tiempo muy breve para preguntas del público y os agradeceríamos que os presentarais con nombre y organización, si lo deseáis. Por allí hay una mano, pues adelante. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un gusto estar aquí y poder escucharlos. Ha sido realmente bastante enriquecedor. Mi nombre es Sergio Garay Muñoz, soy de Lima, Perú. Soy estudiante del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente colaboro con la institución, la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia y tengo algunas consultas. Justamente por lo complejo que representan las grandes ciudades, se habla mucho de trabajar en pequeños núcleos o trabajar en pequeño para lograr esas sinergias. De hecho, se habla mucho acerca de las ciudades de 15 minutos y en ese aspecto quería consultar sobre cómo desarrollar este enfoque en el área rural, dado de que en los ámbitos rurales, sobre todo aquí en España, hay muchas oportunidades de, hay mucho de realidad por trabajar, desde mejorar la calidad de vida, mejorar los servicios, mejorar la conectividad. Y justamente Rodrigo mencionaba en su segunda conclusión de que esta tarea no es exclusiva de las grandes ciudades, sino de cada pequeña localidad. Entonces, en ese sentido, quería consultarle sus reflexiones sobre cómo se pueden aplicar estrategias eficientes de transición ecológica para que las ciudades en estas comunidades rurales puedan mejorar su calidad de vida y también, bueno, que este enfoque del que se ha tratado en esta exposición también incluyan a estos entornos. Gracias por la pregunta, muy buena reflexión. Hablamos mucho de ciudades, pero dejamos de lado
lo rural, el campo. Creo, bueno, la realidad española, por lo que la he conocido hasta el momento, creo que la primera iniciativa es reactivar los pequeños pueblos que están quedando despoblados para que suceda actividad y puedan ser habitados. La sobrepoblación que tenemos urbana es sin duda un factor de contaminación y la posibilidad de poder volver a desarrollar actividades económicas, culturales y sociales en los pequeños poblados podría, no lo hemos evaluado, pero podría de alguna forma, y es muy interesante de analizar y de investigar, de qué forma podría contribuir a la acción climática. Eso te puedo decir por el momento. No sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. Yo tampoco tengo experiencia en trabajar con el ámbito rural, o sea que yo hablo más bien desde lo conceptual, ¿no? Que una ciudad, desde luego, no se puede separar del territorio. Y si analizamos fundamentalmente los principales servicios, transporte y energía, pues no pueden estar desconectados. El transporte es metropolitano y la energía y el agua y la alimentación tienen que incorporar al ámbito rural. Y, de hecho, ahora hay una discusión muy grande en España, ¿no?, sobre la penetración de renovables en el territorio, por ejemplo. Es decir, al final, los bienes y servicios que consume la ciudad, ¿de dónde vienen? Entonces, creo que eso es imprescindible abordarlo desde una estrategia urbana. Pero más allá de eso, que me parece que es imprescindible, pues nosotros, por ejemplo, pues al final nos tenemos que centrar en alguna cosa también, porque si queremos abarcar todo, pues tampoco conseguimos hacer nada, ¿no? Entonces, nosotros en particular nos centramos ya en las ciudades ya más de 20.000 habitantes. Pues para no robarle más tiempo a la mesa siguiente, podéis dejar las preguntas que se hayan quedado pendientes en ese QR y las responderán telemáticamente, seguro. Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes y a la audiencia y esperemos que haya sido interesante. Buenos días. Mi nombre es Sara Martínez Delgado. Soy profesora en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y voy a dar comienzo a la cuarta y última mesa centrada en la acción climática en el sector público. Con nosotros contamos con Jacobo Ferrer Hernández, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, también con Almudena García Draque, alcaldesa del Ayuntamiento de San Esteban del Valle, Mariló Recio Perles, jefa de Servicio de Cambio Climático de la Diputación de Málaga, y Ana de Toro Jordano, técnica de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba. Así que, para no extendernos demasiado, voy a dar la palabra a Jacobo Ferrer Hernández, cuando quieras.
Muy bien. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos para hablar de organizaciones públicas. Lo primero, bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Jacobo Ferrer y soy investigador en la Politécnica. Lo primero, aparte de decir que es una oportunidad extraordinaria y un honor estar aquí pudiendo hablar de todo lo que hacemos en el observatorio, es dar las gracias a José Traub, que no puede estar ahora mismo porque se ha tenido que ir de viaje, pero que es, digamos, aunque es un trabajo coral, es el padre principal de la criatura. Entonces, lo que voy a presentar, hasta cierto punto soy más actor que autor, y que los agradecimientos que tenemos que dar todos por los resultados en gran medida se corresponden con el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Vale, a ver si... Vale, perfecto. Un poco lo que hemos venido hablando es sobre todo la responsabilidad respecto al cambio climático, que es fundamental a la hora de hablar de mitigación y de adaptación, ¿no? En un contexto global como en el que vivimos, con la prioridad del cambio climático tan presente, las organizaciones públicas desempeñan un papel irrenunciable, tanto en el objetivo de decarbonización como en las responsabilidades presentes, ¿no? Desde una perspectiva del gasto de la demanda final, representan el 20% de las emisiones globales. Por tanto, si de alguna manera cuando hablamos de las organizaciones privadas tenían no solo un deber, sino una oportunidad de ponerse en la vanguardia liderando digamos, el cálculo y las acciones respecto a la mitigación al cambio climático, las organizaciones públicas tienen una obligación. En cuanto son los productores de legislación que viene a garantizar el cumplimiento de estos objetivos, se espera que sean los primeros en desarrollar una acción ejemplarizante a la hora de poder desarrollar, en primer lugar, un reporte transparente del cálculo de huella de carbono, ¿no? Para poder desarrollar, entre otras cosas, una contratación verde, ¿no? Que tenga características, criterios ambientales y que puedan influir en todos estos procesos en la sociedad civil en general, ¿no? En este sentido, el informe de Organizaciones Públicas de España 2025 del Observatorio lo que viene a decirnos es quiénes son estas organizaciones públicas en España que están liderando el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Desarrollando, como dijo mi compañero Carlos previamente, no es solo que calculen la huella de carbono, sino cómo lo hacen, ¿no? Como de bien, como de preciso, como de informativo y como de detallado, ¿no? Para facilitar, sobre todo, el propio trabajo de esas organizaciones para seguir progresando en un cálculo más ajustado a la realidad, ¿no? Hay un ejemplo concreto y relevante, que es el del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lleva desde 2010 calculando su huella de carbono, ¿no? A partir de ahí, lo que nos muestra es que el 98,5% de sus emisiones corresponden a la categoría de alcance 3, eso lo podemos encontrar en su último informe. Y de nuevo, por incidir en lo que hemos venido viendo, es la importancia de un cálculo que va más allá de lo inmediato, más sencillo, a la hora de considerar cuál es el esfuerzo de estas organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener buenos ejemplos a este respecto, ¿no? Dentro de esto, la pregunta es, aparte del MITECO, que es un poco como el que inicia, el que abre la veda para este tipo de análisis, vamos a ver cómo lo hacen el resto de organizaciones públicas en España, ¿no? Quizá lo más interesante, porque para que salgamos de aquí con esta idea clara, ¿no? Porque desde luego ya vais a saber lo que es el CICS, simplemente por repasar lo que es el Carbon Integrity Index para entender un poco de dónde sale esto y cómo se compara con el análisis, por ejemplo, de las pymes o del IBEX 35, ¿no? Comparte la misma estructura, ¿no? Vamos a ver cuál es el grado de transparencia en el cálculo de esa huella de carbono, que bien lo hacen estas organizaciones para funcionar de alguna manera como una herramienta estratégica, valorando buenas y malas prácticas, ¿no? Julio lo estaba comentando antes, que no se trata solo de valorar lo que se hace en positivo, sino quizá ya empezar un poco no solo con la zanahoria, sino también con el palo, diciendo, oye, pues igual por aquí no es el mejor camino, ¿no? En este sentido, ya una vez dicho este pequeño preámbulo, es entender cuál es el contexto de este análisis, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, lo tenéis ahí en la diapositiva, en España hay aproximadamente unas 13.000 organizaciones públicas, ¿no? De esas 13.000, solo 66 registran su huella de carbono en el MITECO. Entonces, tenemos un salto importantísimo en estos dos sentidos. Solo 27 cuentan con un informe o con un portal web donde publican sus resultados. Y de estas, solo 5 calculan el alcance 3.
que recuerdo, para el propio Ministerio, para el MITECO, era el 98,5% del total de emisiones. Entonces, solo 5 nos ofrece una información que llega a ese nivel de detalle, ¿no? Es particularmente relevante, ¿no? Aquí podemos ver un poco la distribución, digamos, funcional de este tipo de organizaciones, donde la mayor parte corresponde a ayuntamientos y hay un componente importante de universidades públicas, ¿no? Esto estamos hablando de las organizaciones no que existen en España, evidentemente, sino de las que registran su huella de carbono en el Ministerio, ¿no? Entonces, esa distribución yo creo que es interesante saber, bueno, la contribución tanto desde el punto de vista académico como también el liderazgo que ofrecen ayuntamientos de ciudades que a lo mejor pensar en Madrid es algo relativamente sencillo, Barcelona, en capacidades técnicas para desarrollar este tipo de informes, pero como vamos a ver, hay instituciones y ayuntamientos mucho más pequeños y que, por tanto, una labor que tenga un grado de rigurosidad considerable tiene que valorarse, disculpando que yo soy madrileño, claro, y siempre tira, pero quizá todavía más, ¿no?, por la escala de recursos y responsabilidades con las que cuentan las diferentes organizaciones, ¿no? Quizás si nos vamos, porque a mí siempre me interesa echar un vistacillo a la distribución geográfica, no solo funcional, para que nos hagamos una idea, estas organizaciones que reportan la huella de carbono, más o menos cómo se distribuyen territorialmente, ¿no? Y ahí vemos la presencia destacada, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía o Madrid, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también porque en este tema de las ciudades siempre hay una cuestión de red. Cuantas más organizaciones lo realizan, más estimula quizá a los más próximos a sumarse a este tipo de informes, ¿no?, y de análisis. Entonces, pues yo creo que hay un grado de propagación territorial que debe ser un objetivo secundario de la proliferación de estos informes. Antes de pasar a los resultados y no alargarnos, porque los casos específicos son más interesantes, simplemente por volvernos a acordar de que el CICS, el Carbon Integrity Index, cuenta con 10 subindicadores. Y si os fijáis, son idénticos a los que se desarrollaron en el caso del IBEX 35 en las pymes. Entonces, a partir de este análisis, vamos un poco a trasladarlo a las organizaciones públicas. Esto es simplemente para recalcar la generalidad que tiene lo que es el CIS con una métrica de evaluación crítica compuesta de 10 indicadores, ¿no? O sea, lo podemos utilizar para distintas organizaciones. Hay una metodología común y rigurosa, ¿no? Muy bien. Vale. Y lo que simplemente repasar los criterios de cumplimiento, que son los que nos van a dar la puntuación final. Y aquí tenemos, si queréis verlo en una sola imagen, la distribución de los resultados principales, que no son quizá lo más interesante porque vemos una cantidad de organizaciones que están igual, ¿no? Lo que vamos a ver en los resultados es un poco dónde está la puntuación media por cada uno, pero yo creo que aquí todo lo que queremos ya es el redoble de tambor para ver un poco cuál es dónde nos situamos, ¿no? Entender que la calificación media es de 2,46 sobre 10 para el total de las 66 organizaciones y que es a partir de aquí que nos podemos encontrar con cuáles son, digamos, las notas. Si la media es 2,42, donde nos situamos en la Diputación de Málaga, por ejemplo, con 6,6 puntos, es la calificación más alta. Fijaos la diferencia con la media, ¿no? Esto es tremendamente relevante dado el cambio del total de organizaciones a las que registran su huella de carbono y aún así las poquitas que consiguen una puntuación de estas características, ¿no? El Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana con 6,2 puntos, el Ayuntamiento de San Esteban del Valle con 5 puntos y la Universidad de Córdoba con 5 puntos. A pesar de esta nota general, hay aspectos en los que son fortalezas o ámbitos donde todavía cabe mejorar, pero en cualquier caso celebrar que haya 4 organizaciones públicas que hayan tomado no solo la iniciativa, sino que hayan sido capaces de desarrollar un informe con este grado de rigor como para tener una nota tan alta a diferencia de la media de todas las organizaciones, ¿no? A modo de conclusión, fuera de tiempo 10 segundos, ¿no? Simplemente siempre recalcar que el nuevo Real Decreto 214/2025 nos va a hablar de cuál es la perspectiva en la obligación para reportar la huella de carbono, ¿no? Entonces, lo más interesante es que va a haber un inicio de obligación de inscripción para determinada escala y, sobre todo, el alcance. A partir de 2028
va a tener que ser obligatoria para un número considerable de organizaciones el reportar obligatoriamente el alcance 3. Entonces, si estamos hablando de transparencia, rigor en el cálculo para iniciar la acción climática, desde luego se viene una obligación en pocos años. Entonces, cuanto antes las organizaciones públicas desarrollen estos primeros pasos, antes vamos a llegar no solo al cumplimiento, sino a la movilización en la acción climática. Y aquí vamos a tener ejemplos extraordinarios, ¿no? Así que simplemente agradeceros a todos el haber escuchado este tema y yo creo que vamos a pasar a los casos más interesantes. Muchas gracias, Jacobo, por aportar esta perspectiva acerca del sector público. Ahora Almudena nos va a describir las propuestas y lo realizado en el Ayuntamiento de San Esteban del Valle, que ha salido en la presentación. Almudena. Colocas la... Pues nada, buenos días. Soy Almudena García Draque, alcaldesa del municipio de San Esteban del Valle, en la provincia de Ávila. Lo primero, dar las gracias al Observatorio por darnos voz a un municipio tan pequeño, poder venir aquí, contar nuestra experiencia y decir que hemos sido capaces de llegar a donde hemos llegado, a ese 5, maravilloso. Y vamos para adelante. San Esteban del Valle es un municipio de montaña en la provincia de Ávila. Estamos en la Sierra de Gredos, estamos en el Valle del Tietar. Tenemos una extensión de 37 kilómetros, de la cual el 88% es monte de utilidad pública. Y 730 habitantes, que yo creo que bajando incluso alguno menos en estos días. Nuestra población, pues como veis, hemos ido en picado ahí bajando hasta el momento de la COVID, que subimos un poquito gracias a toda esa gente que pensó que el pueblo era un sitio seguro. Tenemos más de un 39% de la población con edades superiores a 65 años y esa población es 4,4 veces superior a los menores de 15. Ese es el ámbito poblacional en el que nos movemos. En el año 2018 empezamos a ver que la despoblación era un gran problema y nos pusimos a trabajar sobre ello. Hicimos una jornada de despoblación y a partir de ahí contratamos a un agente de desarrollo. Quiero ponerlo en valor porque es el artífice fundamental de todo lo que yo hoy voy a contar aquí y sobre todo de los resultados que nosotros hoy tenemos. Así que, Chema, muchísimas gracias por habernos mentalizado y ayudado en todo esto. Hicimos un plan estratégico contra la despoblación y en ese momento no nos planteábamos el tema climático. Estábamos centrados en que había que hacer algo para bajar o lograr que tuviéramos más vecinos. Ya en 2018 empezamos a calcular la huella de carbono y la fuimos inscribiendo en el MITECO y, por supuesto, creando y pensando en acciones para mejorar. Bueno, esto era la anécdota de decir que con un 5 de aprobado éramos un caso de éxito, como ha contado él. Pues sí, un caso de éxito. Pues, ¿cuáles son nuestros puntos de emisiones? Pues tenemos en el alcance 1, pues por un lado están los combustibles fósiles, ¿no? También tenemos ahí todo el tema del transporte en carretera y luego en el alcance 3 está el suministro eléctrico. Es fundamental. La verdad es que el alcance 3 para nosotros, como he visto aquí toda la mañana, es el gran problema para todos, pero bueno, ahí estamos. Esta es una gráfica que se ve cómo los combustibles fósiles, la electricidad, vamos haciendo esa gráfica y cómo vamos bajando, y con lo que voy a hablar a continuación se va a ver que igual en el 2024 pues vamos a ser capaces de estar en un punto, no digo negativo, pero casi, si no contamos ese alcance 3, efectivamente. La DUS 5000 supuso para nosotros un espaldarazo. Era esa posibilidad que nos daban los fondos europeos de poder acometer acciones en nuestro municipio de eficiencia energética subvencionadas, porque los recursos en nuestro ayuntamiento, como vamos a ver, los 3 programas, los 3 proyectos que presentamos a la DUS 5000 suponen prácticamente el monto de nuestro presupuesto anual.
Y conseguir eso fue como decir, ¡bah!, por fin podemos hacer algo con subvención. Conseguimos esos 3 proyectos, 2 de ellos nos los calificaron de manera que nos daban el 100% de la subvención y en el otro un 85%. Esos proyectos, pues tenemos la sustitución de la iluminación y una instalación de sistema de telegestión con un presupuesto de 138.000 euros. Este es integral, por lo cual nos dan el 100% de la subvención y lo tenemos en ejecución prácticamente terminado. El siguiente es la sustitución de calderas de gasoil a pellet, el cambio de puertas y ventanas en el ayuntamiento y el aislamiento térmico de la cubierta. Eso es con un presupuesto de aproximadamente 50.000 euros y en este momento está en ejecución. La verdad es que no conseguimos que nos lo consideraran integral y bueno, pero era asumible por nuestra parte ese 15% que nos falta. Y el más importante es este del colegio, el edificio de 4 caminos y la flota de vehículos. Esto fue un paso importante, conseguir que un colegio como el nuestro, que está considerado edificio histórico, pueda mejorar la eficiencia energética con la calidad que eso va a suponer para el profesorado y nuestros alumnos, ¿no? Y ahí es un cambio de ventanas, el cambio de la caldera, que se hace conjuntamente con el edificio que tenemos cerquita. Entonces ahí estamos con el district heating, que es como decir, bueno, estamos a la última, hacemos un cambio de caldera común para los 2 edificios. Y también el aislamiento térmico del exterior y la sustitución de todos los vehículos que tiene el ayuntamiento de combustión por elementos y vehículos eléctricos. Ese presupuesto es de 500 y pico mil euros y se acaba la ayuda concedida en 404.000. Y en este momento también está la obra ya está adjudicada y esperamos, porque hay que esperar a que acabe el colegio para poder hacer la obra en estos 2 meses que tenemos. O sea que vamos un poco pillados de tiempo. Y bueno, pues con fondos propios también hemos hecho cosas. El depósito nuestro de agua, hemos puesto una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios que supone una reducción grande no solo en el consumo, sino también en la tarifa eléctrica y en nuestras facturas. Y este es otro caso de éxito, o sea que vamos de éxito en éxito. La comunidad energética local, cuando vimos que no éramos capaces, porque nos faltan medios, porque un ayuntamiento pequeño no tiene capacidad muchas veces técnica y de dinero para acometer proyectos, entonces no éramos capaces de encontrar a alguien que nos ayudase a hacer un planteamiento de energía fotovoltaica. Y de repente surgió esto de las comunidades energéticas, nos tiramos ahí en plancha, conectamos con una empresa que es quien hace la inversión, lo planteamos en el pueblo y tuvimos un índice de éxito de prácticamente el 95% de la población participa en esta comunidad energética entre sus viviendas y los edificios municipales. Esto va a suponer al final, aparte de bajar el consumo energético, una diferencia económica en las facturas entre un 30 y un 40%, que tampoco está nada mal. Y por eso consideramos que hemos sido un caso de éxito. Lo hemos empezado a implementar. Bueno, ahí tenéis una foto que veis cómo nos reunimos con los vecinos, cómo se lo contamos. Y después, pues otra novedad es que pusimos nuestras placas encima de los nichos del cementerio en nuestra primera fase. Y bueno, ahora estamos esperando que Iberdrola nos dé paso, porque llevamos más de 6 meses con todo preparado, pero no nos conectan y por lo tanto no podemos producir energía. Vamos para allá. Bueno, pues las actuaciones exitosas ya las hemos contado, las líneas de mejora, pues efectivamente lograr ese alcance 3, trabajar más en él, nos faltan medios, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado con alguna persona que nos va a echar un cable. Y luego una duda que sí que tenemos nosotros. Esa masa forestal que os hemos hablado, tenemos muchísimas peticiones para poder reforestar, porque hemos tenido incendios, a cambio de vender nosotros esos aprovechamientos, esos beneficios que otras empresas que no cumplen tendrían con nuestro éxito. Y por otra parte, también con la DUS 5000 otras empresas nos ofrecen un 10% a cambio de venderles también nuestras mejoras. Y nos entra la duda entre la ética y el dinero que necesitamos para poder trabajar y para poder seguir adelante. Gracias.
Muchas gracias, Almudena, por haber compartido todos los éxitos con nosotros y ha planteado una duda existencial que espero se pueda resolver en algún momento. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Mariló. Voy a poner su presentación. Bueno, mientras... Aquí está. Pues muchísimas gracias a los organizadores, al observatorio. Un placer estar aquí en esta sala y, sobre todo, escuchar que tenemos un 6,6 fantástico. Así que, por supuesto, también dar la enhorabuena al equipo. Lo primero de todo, que está en Málaga escuchando en streaming. Y ese es un reconocimiento que también quería hacer, antes de nada. Bueno, tengo muy poco tiempo, tengo tantas cosas que contaros, entonces voy a intentar resumirlo lo máximo posible qué es lo que hacemos en Málaga en materia de cambio climático y especialmente qué hacemos en Málaga Viva, que ahora os explico exactamente lo que es. Las diputaciones trabajamos con municipios menores de 20.000 habitantes. Ese es nuestro público objetivo, que quizá aquí pues, no se ha escuchado tanto durante toda la mañana, así que al final de la mañana vamos a escuchar la experiencia de municipios pequeñitos. En Málaga tenemos 87 municipios menores de 20.000 habitantes y, como veis, prácticamente está en el interior. La costa está repleta de poblaciones, ya la conocéis, está sobresaturada, población importante en toda la costa, con lo cual los municipios pequeñitos pues, están prácticamente alrededor de Ronda y hay un grupo muy importante de municipios de 300, 1.000 y pico habitantes y en la zona del norte de la Axarquía. ¿Cómo trabajamos el cambio climático? Empezamos a trabajar en Málaga. Pues empezamos hace ya 8 o 9 años. ¿Y qué decidimos hacer? Pues crear una estrategia directa a partir del Servicio de Cambio Climático. ¿Qué fue lo primero que decidimos y tuvimos muy claro? Pues que los servicios medioambientales o de acción climática o de cambio climático no podían echar a sus espaldas toda la acción climática de toda una provincia o de toda una entidad. Es imposible. Entonces hay que trabajar de una forma coordinada con otros departamentos, porque esos departamentos ya están haciendo acciones climáticas, con lo cual habría que identificar qué estaban haciendo cada uno. Y cuando lo descubrimos, pues realmente fue una grata sorpresa, porque estábamos haciendo muchísimas cosas. ¿Qué hicimos? Dar un orden a todo eso, a todas esas actuaciones. Le dimos una estrategia con una serie de ejes específicos de trabajo. ¿Y cómo lo medimos? Pues anualmente hacemos un plan anual de acción. Y eso es relativamente fácil, porque si tenemos las medidas totalmente enumeradas y destacadas, pues podemos tener una serie de indicadores y tenemos el presupuesto de la Diputación. De ahí sacamos cada año qué actividades y qué presupuesto tenemos en materia de cambio climático. Por supuesto, trabajamos a nivel de entre departamentos, es imprescindible, ya lo he comentado, y es necesario un buen equipo de trabajo. Eso también. Málaga Viva se crea como una marca. Estamos posicionados en webs, en redes sociales y trabajamos en 3 ámbitos. El ámbito local. La participación climática es fundamental. Yo no lo llamo ambiental, lo llamo ya participación climática. Y la Carta Verde. ¿Qué es la Carta Verde? Pues es la tercera pata. ¿Y la tercera pata cuál es? Nosotros, los empleados públicos. Nosotros tenemos que ser conscientes de las políticas que estamos llevando a cabo y también tenemos que tener hábitos medioambientales que sirvan de ejemplo para todos los que vienen allí diariamente, ayuntamientos, todos los alcaldes. Tenemos que dar ejemplo. Y ese es nuestro programa de acción Carta Verde. A nivel local, los ayuntamientos se tienen que someter a una serie de legislaciones en materia de cambio climático, no voy a enumerarlas, pero sí quería destacar dos cositas. Una, en Andalucía tenemos una ley de cambio climático desde el 18 que obliga a todos los municipios, sea cual sea su número de habitantes, a tener un plan municipal de cambio climático. Esto es muy importante porque de este momento ahora mismo los municipios están evaluando esas actuaciones y están aprobándolo durante este año. En el año que viene, el 26, prácticamente todos los municipios en Andalucía van a tener su plan aprobado. Esto es importantísimo a la hora de plantear actuaciones. Nos permite a las diputaciones, pues es una herramienta clarísima para llevar a cabo esa estrategia y para ir especificando qué actuaciones son más importantes para cada comarca o para cada municipio.
A nivel de diputaciones estamos trabajando en movilidad sostenible. Los municipios menores de 20.000 habitantes no tienen planes de movilidad. Infraestructuras verdes y conectividad es importantísimo, el agua. Y tenemos un plan de adaptación al cambio climático aprobado hace 2 años. ¿Qué novedad tiene este plan? Pues que nos acercamos a las soluciones desde 4 ópticas. Desde soluciones basadas en la naturaleza, muy importante, las infraestructuras puras y duras, la gobernanza y la tecnología. Entonces, podemos seleccionar, pues mira, queremos hacer una actuación de soluciones basadas en la naturaleza, en temas de agua, en tal comarca. Esta flexibilidad de este plan nos permite ir seleccionando actuaciones en función de las necesidades que tengamos. Y ahora voy a comentar un plan, o sea, una serie de proyectos estratégicos, y ahí a lo mejor te doy respuesta. Mirad, hace 5 años vimos que el potencial que tenía la masa forestal de la provincia es impresionante, es sorprendente. Siempre pensamos en Málaga, en la playa, en el sol, pero tenemos un potencial arbóreo de bosques y impresionante. Somos una de las más montañosas de España, aunque no lo parezca. Por tanto, vimos un potencial importantísimo. Tras una serie de estudios que se hicieron, vimos que la biomasa, el aprovechamiento forestal de la madera, pues nos permitía arrancar con una serie de proyectos muy innovadores a nivel energético. Durante este tiempo, lo que se ha hecho es cambiar las calderas de diésel y calderas antiguas, mejorar la eficiencia energética de las redes de calor de estos municipios, de Sierra de las Nieves concretamente. Actualmente hemos invertido 6,5 millones en esta sustitución de caldera. Pero este proyecto tiene una visión todavía mucho más amplia, porque estamos trabajando en la adaptación, estamos limpiando montes, tenemos problemas de incendios, somos una zona totalmente arriesgada, el plan de adaptación lo demuestra. Hemos tenido incendios de 5ª generación allí en Málaga. Por tanto, aprovechar esa masa forestal es importantísimo a nivel de adaptación, por supuesto, de mitigación. Pero también el proyecto va mucho más allá. Se está convirtiendo en un proyecto de bioeconomía. Tenemos un proyecto con la Fundación Biodiversidad y estamos trabajando con un centro de tratamiento de la madera para convertirla en astilla. No es pele, ¿vale? En nuestro caso son astillas de madera la que utilizamos para las calderas. Estamos creando un centro de formación en torno a la madera, diferentes centros logísticos que apoyen ese traslado y modelos de gestión a nivel comarcal y con otras comarcas, como ya veis que estábamos con Serranía de Ronda, Valle del Guadiaro. Estamos creando una bioregión en torno a la madera. Es decir, un proyecto de acción climática se ha convertido en un verdadero proyecto de impacto social y de impacto en el empleo. También trabajamos como otro proyecto estratégico las OTS, las oficinas de transformación comunitaria, y ahí pues trabajamos pues las comunidades energéticas, un tema importantísimo, muy interesante, que nos permite abrir pues lo que es la ventanilla municipal de optimización energética a todas las personas que quieran conocer cómo optimizar su factura eléctrica. Hay muchas actuaciones más concretas: refugios climáticos, caminos escolares seguros, planes de sombras verdes, huertas por el clima, red de viveros. A nivel de participación climática tenemos un programa que se llama Málaga Más Viva. Hemos dado una vuelta y lo que tenemos es una plataforma disponible a cualquier entidad que quiera participar, que quiera organizar actividades. Lo que hacemos es ponerla. Ellos suben sus actividades, mantenemos esta plataforma, damos mucha difusión en redes, pero ellos son los que realmente mantienen viva la plataforma. Damos voz a todas las entidades que hacen actuaciones medioambientales en la provincia. Pero también nosotros tenemos nuestras actividades, tenemos arboladas, plantaciones, visitas a viveros, un foro anual de cambio climático, los premios Málaga Viva, un programa de microclimas, convocatoria de subvenciones para microproyectos en municipios menores de 30.000 habitantes, y estamos ahora mismo trabajando de lleno en un proyecto de educación ambiental que va a ser, yo creo que es revulsivo en Andalucía, específico en materia de cambio climático, en una parcela que nos ha cedido la Junta de 25.000 metros cuadrados. Ahí tenéis fotos de nuestras arboladas, voy a pasar rápido, que ya acabo, visitas, los talleres, paso ya, el foro, los premios, microclimas. Y ya, para terminar, 2 últimas diapositivas. Como dije al principio, es necesario que nosotros, como empleados, tengamos nuestra obligación de llevar a cabo políticas ambientales. Calculamos nuestra huella de carbono desde 2017, realizamos encuestas entre nuestros trabajadores, de hecho este año volvemos a hacerla, llevamos
cada 2 años llevamos haciéndola. Es muy interesante lo que nos dice esa encuesta de cómo nos movemos al trabajo, si utilizamos bici, si apagamos el ordenador, si utilizamos bien las papeleras. Es importante esa encuesta, es fantástica. Tenemos islas de reciclado, jardines, eficacia en los sistemas alumbrados. Estoy hablando de la propia Diputación ya, ¿eh? Ahí tenemos un plan de movilidad al trabajo que va a ser obligatorio por la nueva ley de movilidad, fotovoltaica, cargadores eléctricos. Y, por último, pues deciros que trabajamos con una APP interna. Tenemos una APP entre los trabajadores de la Diputación, solo para nosotros. Es un sitio donde podemos reservar nuestros puntos de recarga, donde tenemos una aplicación para compartir coches, porque muchos vivimos cerca y nos podemos compartir. Estamos trabajando en temas de, en un posible Wallapop entre los funcionarios. Es decir, es una APP que va a dar muchísimo que hablar para nosotros y va a ser muy útil en los próximos años. Y listo, acabo ya y ahí tenéis mis datos. Cualquier cosa que queráis sobre la Diputación de Málaga, pues ya sabéis dónde contactar. Muchas gracias, Mariló, por compartir todas las actuaciones de la Diputación de Málaga. Y a continuación doy la palabra a Ana, de la Universidad de Córdoba. La organización por haber contado con nosotros y en la participación de esta jornada. Nos vamos a Córdoba con una información muy valiosa, un poco abrumado por los compañeros. Y también agradecer a aquellos que han tenido la paciencia y la energía para aguantar hasta la última ponencia. Cuando Sergio nos llamó para invitarnos a esta jornada, sentimos un poco el síndrome del impostor, porque no nos sentíamos demasiado identificados con esto de que éramos líderes en la acción climática. Pero cuando andamos un poquito en el estudio que ha hecho el Observatorio de Acción Climática, sí que pudimos ver que quizás sí que nos podíamos sentir orgullosos de la forma de comunicar la huella de carbono en la Universidad de Córdoba. Si nos presentamos un poquito, antes de seguir con la presentación, la Universidad de Córdoba es una institución pública de enseñanza superior que se fundó como tal, como universidad, en el año 72. Por eso compartimos algunas de las dificultades que comentaba Alberto en la primera ponencia, de que son instalaciones antiguas, que las sustituciones son costosas en tiempo y en dinero. Nuestras actividades principales, evidentemente, son la investigación y la docencia. Nuestra estructura organizativa, así en resumen, pues contamos con 10 centros universitarios distribuidos en 4 campus diferentes. Tenemos unas 40 titulaciones y unos 170 másteres. Y nuestro personal universitario consta de 17.000 alumnos y unos 3.000 trabajadores y trabajadoras, con lo cual son 20.000 personas las que nos movemos todos los días en la universidad. Y nosotros, como Servicio de Protección Ambiental, somos un órgano de gestión y de educación ambiental de la Universidad de Córdoba. Surgió por la necesidad de cumplir la legislación ambiental en materia de residuos hace más de 20 años, pero nos hemos ido diversificando y consolidando como un servicio, como os digo, de educación y gestión ambiental. Damos servicios de gestión de residuos, como he comentado, pero también de asesoramiento ambiental, de formación, información y sensibilización ambiental a nuestra comunidad universitaria. He querido poner nuestra misión porque está muy relacionada con la motivación, con una de las motivaciones para calcular la huella de carbono. Y es que nuestra misión es desarrollar acciones para incorporar criterios ambientales en la gestión de la universidad, pero también fomentar una cultura ambiental entre nuestra comunidad universitaria basada en la responsabilidad para la mejora y la protección del medio ambiente. Hilo un poco esta misión con el motivo, como os decía, para calcular la huella de carbono. ¿Por qué la Universidad de Córdoba decidió en 2014 comenzar a calcular la huella de carbono? Bueno, lo primero, porque vimos que hacía falta un indicador que transmitiera esta idea de pertenencia a la Universidad de Córdoba de nuestros miembros, esta idea de responsabilidad ambiental como parte de un todo de nuestra comunidad universitaria. De hecho, como evidencia de esta falta de correspondencia, de falta de responsabilidad ambiental de nuestra comunidad universitaria, hace
pues no sé si son 17 años, en 2008, preguntamos a la comunidad universitaria que hasta qué punto se sentían responsables o creía que impactaban en el medio ambiente con su actividad cotidiana. Y la respuesta fue bastante sorprendente porque se sentían muy poco responsables de este impacto, con una media de 1,16. Años después, ahora muy reciente, se volvió a hacer esta pregunta y aunque ha habido una evolución en esta responsabilidad que siente la comunidad universitaria con el cambio climático, con el impacto ambiental, vemos que todavía hay mucho que mejorar. Al fin y al cabo, lo que queremos de alguna manera es alfabetizar a la comunidad universitaria, hacerles partícipes, como digo, en esta contribución al cambio climático para poder así exigirles, de alguna manera, que pueden actuar, pueden tener responsabilidad también en la acción climática. Este es el mensaje que nosotros queremos transmitirle con el cálculo de la huella. Tú también puedes contribuir al cambio climático y puedes actuar. Es un poco el mensaje que queremos dar agua abajo, si me permitís la licencia. Cuando empezamos a calcular la huella de carbono, también nos dimos cuenta de que empezábamos a poseer una información valiosa, ordenada, centralizada sobre las fuentes de emisión y que podíamos transmitir también agua arriba a nuestros superiores, a nuestros órganos decisores, que teníamos también la responsabilidad de ser ejemplo, como se ha dicho ya en muchísimas de las ponencias, ejemplo de transparencia y ejemplo de ser un motor de cambio, ejemplo para nuestra comunidad universitaria, para otras universidades y, si me apuras, también para el resto de la sociedad. Entonces, este ejemplo, este escenario en el que nos queremos ver reflejados, pues queríamos cambiarlo de alguna manera. Si nos damos una vuelta, somos muy pesados con esto de la huella de carbono, desde el SEPA, desde el Servicio de Protección Ambiental. Lo calculamos todos los años, lo difundimos a través de redes sociales, de nuestra página web, a través de nuestro gabinete de comunicación, a través de nuestros cursos de formación dirigidos a trabajadores y trabajadoras y también a nuestros estudiantes. Somos muy pesados con esto. Si os dais una vuelta por nuestra web, podréis encontrar que publicamos todos los años y actualizamos nuestros indicadores ambientales. Si pinchamos, a ver si hay suerte y tenemos conexión, si pinchamos en el indicador de huella de carbono, bien, podéis navegar un poquillo por nuestro informe. Veréis que intentamos trasladar toda la información sobre nuestro cálculo, que no es otro que el que habéis seguido todos vosotros. Identificar los límites del cálculo, recopilar la información. Aquí sí podéis ver que, bueno, porque nosotros volcamos toda la información que tenemos y si vamos trasladándonos y navegando un poco por la web, podemos ver los datos de cada año, del consumo de las distintas fuentes de emisión, del alcance 1, del alcance 2, como veis, de energía, incluso algunos del alcance 3, como agua, consumo de papel. Siguiente paso, como todos sabéis, es la búsqueda de factores de emisión que se han actualizado. Los hemos volcado aquí para que se sepan cuáles son las fuentes bibliográficas de estos factores. Y, bueno, los siguientes pasos, que son básicamente pues, el cálculo de la huella y la obtención de resultados. Si nos vamos navegando por aquí, podremos ver pues, cuáles son nuestras huellas de carbono en cada una de las fuentes de emisión explicadas en toneladas de CO2 equivalente. Para no entretenerme mucho, porque esto le podéis dedicar el tiempo que queráis, porque está accesible para todo el que esté interesado, simplemente a modo de resumen ver pues, que, como ya se ha evidenciado también en muchas de las ponencias, nuestro gran caballo de batalla, aunque parezca mentira, no está en el alcance 1 ni en el alcance 2, sino en el alcance 3. Nuestro gran caballo de batalla es la movilidad, que supone el 70% de las emisiones totales de nuestra huella. Y es que al fin y al cabo son estos 20.000 personas que se mueven diariamente para acceder a sus centros de estudio y de trabajo. En segundo lugar está el consumo de gas natural y en tercer lugar están la fuga de gases fluorados, que con estas instalaciones antiguas pues también es un poco nuestro caballo de batalla. Bueno, pues si volvemos a la presentación, quería, a modo de resumen, tenemos aquí, ya lo hemos visto en el informe, cuáles son nuestros resultados. Como punto fuerte del informe, que nuestra información parece ser que es coherente, lo que permite asociar los datos con las emisiones. Somos claros en los factores de emisión empleados. Se ha tenido en cuenta las tres fuentes principales del alcance 1, combustibles de fuentes fijas, móviles y gases refrigerantes. Disponemos de certificados de garantía de origen renovable para el alcance 2 y el cálculo de las emisiones del alcance 3, residuos y movilidad, también se ha calculado.
Como puntos débiles que se han encontrado en este informe y que tenemos que mejorar, el que no disponemos, aunque sí de un desglose de los consumos, no disponemos de un desglose por ubicaciones de las emisiones. El cálculo de las emisiones del alcance 3 es mejorable porque no disponemos de, ni hemos explicado por qué omitimos ciertas fuentes de emisión. Y, por último, es mejorable, porque no la hacemos, la evaluación de la incertidumbre. Para terminar, quería hacer un balance de qué hemos logrado hasta ahora en materia de huella de carbono en la universidad. Pues, por un lado, como ya hemos comentado, hemos conseguido una transparencia en la medición y la comunicación de la huella de carbono. Hemos desarrollado capacidad interna porque somos nosotros, el Servicio de Protección Ambiental, quien todos los años recopila la información y realiza el cálculo y la comunicación de la huella. Hemos registrado en el MITECO, como ya habréis visto cuando he navegado por la web, desde 2014 en la huella de carbono y, por otro lado, desde este año en el SACE. Hemos implicado, como perseguíamos, a nuestros responsables en la acción climática, elaborando una hoja de ruta que tendrá resultados próximamente, esperamos, en la reducción de la huella. Hemos hecho partícipes también, como queríamos, a nuestra comunidad universitaria en esa implicación, en la responsabilidad con su actividad cotidiana en la huella de carbono, y hemos conseguido, a partir de este año, reservar una partida presupuestaria para la compensación. ¿Qué cosas nos quedan o qué retos o desafíos? Pues, por un lado, completar la fuente de emisión del alcance 3, por ejemplo, con los viajes de trabajo, con la información que nos den las agencias de viajes, con la fuente de emisión de adquisición de bienes y servicios. También nos queda calcular esa fuente de emisión, plantearnos quizá el registro del alcance 3 de la huella, mejorar algunos aspectos de la huella de carbono, como hemos dicho, la incertidumbre, la evaluación de la incertidumbre y la justificación de las emisiones, materializar de una vez la reducción de las emisiones y comenzar también a materializar la compensación. Por ahora nada más, daros las gracias y quedarme a disposición de cualquiera de vosotros, y os animo a navegar por nuestro informe. Muchas gracias a los ponentes por estas presentaciones tan enriquecedoras, y ahora vamos a dar lugar al turno de preguntas e intervenciones. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por favor, si puedes presentarte con nombre y entidad. Hola, buenos días. Soy Virginia de la UPM. Quería preguntarle a Almudena, tengo tres preguntas. Para Almudena, ¿por qué hablabas de dilema ético al final de tu presentación? Hablabas de... Sí. Para Mariló, así os lo vais pensando. Para Mariló, mi pregunta es si la ABP habéis pensado también extenderla a la ciudadanía. Y para Ana, ¿por qué el consumo de papel? Me ha parecido ver que el consumo de papel había aumentado mucho en el 2024. ¿Cuál era el motivo? Gracias. Pues te digo un poquito, a nosotros siempre nos queda la duda de si una empresa que no está cumpliendo, porque no pueda o porque no quiera o por lo que sea, reducir su huella de carbono y está emitiendo gases de efecto invernadero al medio ambiente, viene a un ayuntamiento pequeño que necesita reforestar su monte quemado, ofreciéndole un dinero por comprarle esos derechos de absorción. Pues nos queda la duda, porque nos plantea un poco esa duda ética, ¿no? Es decir, oye, yo estoy trabajando y estoy haciendo por reducir la huella de carbono y tal, y ahora tú me quieres comprar unos derechos y me vas a dar un dinerito que necesito, porque yo no puedo reforestar eso, y ni siquiera la Junta de Castilla y León, en este caso, podría a lo mejor ayudarnos a reforestar, porque no tenga dinero, por lo que sea. Entonces, esa es la duda. O ahora con la DUS 5000, que nosotros hemos hecho todas estas acciones, ha venido el otro día, nos ha mandado un escrito otra empresa para ofrecernos que hasta un 10% de esa inversión nuestra a cambio de esa venta. Y entonces, pues te queda un poco decir, necesito el dinero, pero pues no sé. No, es que no sé.
Bueno, respecto a la APP, para la Diputación nosotros queremos, o sea, es muy difícil llegar a la ciudadanía. Ten en cuenta que no somos la competencia con respecto a la ciudadanos lo tienen los alcaldes y las alcaldesas de su municipio. Nosotros somos una Diputación en la que no intervenimos directamente en las decisiones de los alcaldes, pero sí le ayudamos y le aconsejamos. Para nosotros esta APP que estamos desarrollando, lleva poquitos meses, queremos consolidarla y que sirva de ejemplo. O sea, tiene que servir de ejemplo para otras entidades que quieran pues que la copien, ojalá, y puedan servir para que ya digo, sirva de buenas prácticas para otras entidades. Bueno, pues nada. Yo, para terminar, el tema del consumo de papel, nosotros seguimos calculando la huella de carbono asociada al consumo de papel, aunque en ningún caso podría resultar significativa, porque siempre hay mucho menos del 1% de las emisiones totales, pero nos gusta mantenerlo porque es un aspecto ambiental que queremos que toda la comunidad universitaria se siente identificada y porque hay una política en la Universidad de Córdoba de menos utilización y utilización de papel reciclado. Si te fijas, la fuente de emisión, o sea, el dato de consumo de papel, se mantiene más o menos constante, quizá un poquito más alto este año, pero sobre todo lo que sí ha aumentado es las emisiones relacionadas con el consumo de papel. Y ha sido porque hemos actualizado los factores de emisión del papel. Utilizábamos factores de emisión antiguos, creo que de 2009 o algo así, y este año hemos conseguido actualizar este factor de emisión con datos de la Oficina de Cambio Climático catalana y se ha visto un aumento. En verdad sabemos que es por eso, pero ya veremos si recalculamos años atrás. Pero bueno, es sobre todo porque no ha pasado también con residuos. No ha aumentado mucho la cantidad de residuos, pero sí la huella de carbono asociada, porque hemos actualizado también los factores de emisión. ¿Vale? Muy bien. Está el QR. Os recuerdo porque podéis registrar las cuestiones y luego serán atendidas. Sentimos no tener más tiempo para esta ronda de preguntas y vamos a dar lugar a la mesa de clausura de la jornada de hoy. Muy buenos días. Iniciamos la mesa de clausura de esta jornada en el Congreso de los Diputados centrada en el liderazgo de la acción climática en España. Me conocéis muchos de vosotros. Mi nombre es Sergio Álvarez. Soy profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del Observatorio de Acción Climática. Quiero agradecer a la Asociación de Exdiputados y Exsenadores la determinación de convocarnos hoy para compartir buenas prácticas de compromiso con el medio ambiente. Esta jornada tiene un valor especial. No es una entrega de premios. No hemos venido aquí a competir, sino a encontrarnos. Es, por lo tanto, un espacio de encuentro entre las entidades que a junio de 2025 lideran la acción climática y que, más allá del reconocimiento, asumen la responsabilidad de compartir sus buenas prácticas con la sociedad. Porque el liderazgo climático no se mide en galardones, sino en transparencia, coherencia y compromiso colectivo. Hablar de liderazgo climático implica identificar cuáles son los retos más urgentes e importantes. Por ello, debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante para acabar con el cambio climático? Lo más importante, y también lo más transformador, es medir y conocer nuestro impacto, porque lo que no se mide no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se puede reducir.
El reto que tenemos por delante no es pequeño. La Comisión Europea ha alertado que más de la mitad, en concreto el 53% de las proclamas ambientales, podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales. Corremos el riesgo de convertir la sostenibilidad, el medio ambiente y la acción climática en una estrategia de marketing vacía. Y no nos lo podemos permitir. En este foro no es necesario despertar ninguna conciencia, pero sí es necesario insistir que el cambio climático mata y sus víctimas no pueden quedar silenciadas. Hace 6 meses, 227 personas fallecieron en Valencia. Eventos extremos que suceden de una manera cada vez más recurrente y severa. La mayoría de estos eventos ocurren fuera de nuestras fronteras y, por desgracia, reciben poca cobertura mediática. Me refiero, como ejemplo, a la desolación que causó el ciclón Daniel en las costas de Libia, al otro lado del Mediterráneo. Fallecieron más de 11.300 personas solo en la ciudad de Derna. El cambio climático es hoy la principal causa de migración en el mundo. Solo en 2024, más de 45 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a desastres naturales. Insisto, el problema no es la falta de conciencia. El verdadero reto es que muchos creemos que sabemos lo que hay que hacer, pero esta crisis exige 3 cosas: conocimiento técnico, rigor científico y acción colectiva. La experiencia de la COVID-19 fue clara. A nadie le gustó que le confinaran en su casa, pero era la decisión que hacía falta tomar. Actuar sin conocimiento, sin rigor, sin unidad, es retroceder. Y frente al cambio climático no podemos retroceder más. El Observatorio de Acción Climática es un proyecto colectivo que acompaña a la sociedad y a las entidades públicas y privadas hacia su efectiva descarbonización. Nuestra herramienta principal es la evaluación rigurosa de la información pública disponible mediante el índice de integridad del carbono que llamamos Carbon Integrity Index, una metodología que aspiramos que pronto sea reconocida como especificación técnica y adoptada de manera amplia y sistémica. Desde su fundación en el año 2022, el Observatorio ha publicado 12 informes. Hoy hemos presentado los 9 informes publicados en el último año. Informes con los que hemos evaluado la gestión climática de 7 municipios españoles y 241 organizaciones en 6 países diferentes. Todo ello gracias al trabajo de 52 voluntarios del ámbito universitario, que han aplicado el método científico y la revisión por pares de expertos para identificar las buenas prácticas con prácticas que hoy se han compartido. Estamos convencidos de que el diálogo entre la ciencia, la política y los actores públicos y privados es esencial para afrontar el reto climático con la seriedad y la urgencia que se exige. Quiero que mis últimas palabras sean una invitación a soñar. Hoy nos hemos reunido representantes de grandes empresas, de pequeñas empresas, de ayuntamientos de todos los tamaños, de universidades, de gobiernos regionales, de alianzas internacionales y representantes políticos comprometidos con el bien común. Si miramos con atención, veremos que este espacio hemos formado un pequeño reflejo del mundo. Un mundo plural, diverso, intergeneracional. Y no es casualidad que nos encontremos en el Congreso de los Diputados, la Casa del Pueblo, porque solo desde la colaboración entre lo público y lo privado, la ciencia y la política, lo local y lo global, podremos construir el futuro que nos merecemos. Soñar no es evadirse, es proyectar lo que aún no existe, pero puede llegar a existir. Y si soñamos juntos, podremos hacerlo realidad. Para finalizar, quiero que nos miremos los unos a los otros, porque lo sé, creedme que lo sé. Sé que muchos habéis sacrificado horas de descanso, que trabajáis más de lo que se espera de vosotros, que habéis renunciado a noches tranquilas, a vacaciones. Algunos habéis sido madres o padres, otros habéis vivido rupturas, enfermedades o pérdidas como la de una hermana. Lo sé, creedme que lo sé. Los que estáis aquí, o nos estáis viendo, no lo hacéis por dinero ni por orgullo, lo hacéis porque os mueven los valores. Porque cuando decimos que trabajamos por las personas o por el planeta, lo decimos de verdad. Queremos dejar una huella positiva en la mente, en el corazón y en la vida de quienes amamos. Por eso, cuando llegue el momento de los aplausos, no me los deis a mí,
dádselos a vuestros compañeros, porque cada uno de vosotros, lo sé, creedme que lo sé, estáis entregando algo mucho más valioso que vuestro tiempo. Estáis ofreciendo un pedazo de vuestra vida. Todos somos parte del problema, pero por ello también todos somos parte de la solución. Muchas gracias. Hola, queridos asistentes. Es un verdadero honor y estoy realmente agradecida por poder tomar la palabra hoy para clausurar esta jornada dedicada a compartir buenas prácticas en un campo tan crucial como es la acción climática. Creo que en el día de hoy se han tratado temas de gran relevancia que nos han permitido avanzar en el campo de la acción climática, en aspectos tan importantes como es el análisis de la huella de carbono en empresas, la acción climática internacional, las buenas prácticas en ciudades y en el sector público. Además, os tengo que contar que esta intervención tiene para mí un valor especial, porque supone uno de los primeros actos en los que represento a mi escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. En mi calidad de catedrática y además de candidata electa, proclamada provisionalmente como directora de esta Escuela de Ingeniería. Nuestra escuela, os tengo que decir, que no es solo una institución académica que acaba de cumplir ya 175 años de historia al servicio de nuestra sociedad, formando ingenieros de montes, forestales, del medio natural y también en tecnologías ambientales, estas más recientemente, entre otras titulaciones relacionadas con el aprovechamiento sostenible y la conservación del medio ambiente, sino también es un espacio vivo, en constante evolución, que ha estado siempre a la vanguardia de la investigación, el desarrollo tecnológico y la docencia universitaria, abriendo caminos desde el rigor científico y el compromiso ético, con una clara vinculación con la naturaleza. Asimismo, modelo de colaboración público-privada, formando alumnos que son y serán profesionales de este sector. Este liderazgo en cuestiones ambientales no se reduce a las palabras, sino que se verifica a través de hechos concretos que se han realizado en la escuela, como las intervenciones históricas de restauración hidrológica forestal y repoblación de nuestros montes tiempo atrás, como rezaba nuestro lema, saber es hacer, sino recientemente hemos sido la primera organización universitaria en España y posiblemente a nivel internacional en implementar los principios de la norma ISO 26000 de responsabilidad social, elaborando durante años informes de sostenibilidad según el estándar Global Reporting Initiative, el más utilizado en el mundo. Además, en el ámbito de la acción climática, nuestro compromiso es también pionero. En julio de 2014, la escuela fue la primera entidad en España en calcular y registrar su huella de carbono, considerando sus 3 alcances completos, como se ha mencionado mucho en las distintas presentaciones. El alcance 3 se ha mencionado, que es ignorado a menudo, cuando es realmente esencial para estimar una contabilidad climática honesta y rigurosa. Este liderazgo institucional ha estado acompañado de una sólida vocación formativa de excelencia. Desde 2013 estamos ofreciendo una formación especializada en huella de carbono, anticipándonos a la creciente demanda de profesionales capaces de medir, gestionar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En coherencia con este recorrido, actualmente impartimos el curso experto de huella de carbono y estamos avanzando en ofrecer nuevas titulaciones en breve, como el máster de formación permanente en huella de carbono y acción climática, que se podrá cursar de manera modular a través de títulos de experto y reconocimientos de microcredenciales en formato semipresencial como en línea. Asimismo, tengo que decir que la Universidad Politécnica de Madrid ha sido reconocida en 2024 como la primera universidad técnica española por el ranking internacional Quaccarelli-Simons, entre otras distinciones y categorías como la de liderazgo, en las que nuestra universidad también ocupa puestos destacados en los rankings mundiales de innovación. Nuestro desempeño a nivel internacional mejora progresivamente en áreas altamente relevantes, como el caso de la acción climática. De este modo, la Universidad Politécnica de Madrid ha escalado recientemente casi 30 puntos en materia de sostenibilidad, reflejando así los esfuerzos que realizan sus centros, como nuestra Escuela de Ingeniería, para dar respuesta a los retos ambientales que debemos enfrentar en los próximos años, como se han mencionado en las distintas intervenciones.
Desde nuestra escuela no solo ofrecemos, como he dicho, una formación técnica de excelencia, sino que formamos profesionales con valores, que, como se ha mencionado, es muy importante, comprometidos con la sostenibilidad y preparados para aplicar la ingeniería en todos los ámbitos vinculados al medio natural. Las ingenierías en las que ofrecemos formación tienen una gran relevancia en la gestión ambiental de nuestro territorio, incluidas las masas forestales. En total, formamos ingenieros preparados para abordar la gestión del 60% de la superficie de nuestro país, que se corresponde con la que no está clasificada ni como urbana, ni como industrial, ni como agrícola, es decir, el monte. Un espacio que abarca ecosistemas tan diversos como los bosques, pastizales, humedales y diversos cuerpos de agua, incluso zonas desérticas y glaciares, haciéndolo con una versión integral del territorio que considera no solo la superficie, sino también el ciclo de vida y la gestión sostenible de los recursos de estos espacios, que nos proporcionan múltiples recursos, como el agua, el suelo, la biodiversidad, el bienestar, el equilibrio climático. Como dijo Wangari Maathai, primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, el medio ambiente y los recursos naturales no son un lujo, sino la base de la vida y el desarrollo. La adecuada gestión ambiental de nuestros montes ofrece una oportunidad única para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Tenemos que reconocer que la madera es el único material capaz de combinar sus dos principales estrategias de mitigación, la mitigación por sustitución y también la mitigación por absorción, ya que el dióxido de carbono capturado durante el crecimiento de los árboles de nuestras masas forestales permanecerá secuestrado en los usos de la madera a largo plazo. Además, la madera es un material reciclable y biodegradable que tiene muchas vidas, como las que tiene el papel en sus ciclos de reciclado, y se puede valorizar como fuente de energía renovable. Tenemos que tener en cuenta, además, que España es el segundo país con más superficie forestal de la Unión Europea, tras Suecia, pero que, como países como Alemania, que tienen la mitad de nuestra superficie forestal, han triplicado su producción de madera en rollo, en España se ha perdido más del 50% del empleo forestal en la última década. Por lo tanto, es nuestra misión abordar la responsabilidad patrimonial del Estado, que debe actuar para gestionar los montes de forma activa, porque si no, este abandono derivará en su degradación, lo que incluye las plagas, los acontecimientos de graves incendios forestales, que ya conocemos y que hemos vivido recientemente. Desde nuestra universidad creemos firmemente en el papel transformador de la educación, y nuestra escuela es un ejemplo tangible del valor añadido que se genera cuando se invierte en ciencia y formación técnica aplicada. Ver hoy a nuestros docentes e investigadores aquí, junto a sus estudiantes, implicados en la acción climática, es sin duda motivo de orgullo para todos. Quiero cerrar mi intervención reconociendo la labor que está desarrollando el Observatorio de Acción Climática, que actúa como nexo entre la ciencia y la política, para ayudar a construir una sociedad más consciente, responsable y sostenible, como hemos hablado hoy toda la jornada. Y, finalmente, no quiero irme sin agradecer a la Asociación de Exdiputados y Exsenadores su apoyo a espacios de encuentro como este, donde estudiantes, profesores, investigadores y profesionales del sector público y privado pueden dialogar, compartir y construir juntos un futuro mejor. Desde nuestra Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural y la Universidad Politécnica de Madrid, puedo aseguraros que seguiremos fortaleciendo lo que somos, una comunidad que honra su historia mirando al futuro. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bien, habida cuenta de la hora que es, quiero dejar sobre la mesa y muy claro, Sergio lo sabe, la asociación que está muy preocupada por todo lo que concierne al cambio climático. Estamos incluso trabajando ya en hacer un COP a final de año, pero estamos al 100% con el observatorio, con la Universidad Politécnica, con todo lo que se ha dicho aquí, y no tenéis nada más que llamarme y decir, Fernando, que queremos tal, inmediatamente nos ponemos en marcha, porque esto hay que hacerlo hoy, mañana, pasado mañana y así, hasta que veamos algún resquicio de que esto va bien. Estaba pensando, mientras hablaban Sergio y Daphne, si hacer un discurso corto o un discurso largo. Entonces, habida cuenta de que ya se ha dicho, y no voy a ser yo muy pesado, pues el corto es gracias y el largo muchas gracias y que tengáis buen día.